Bueno, buenos días. Esta semana vamos a abordar problemas de la glándula tiroidea. Es una entidad muy prevalente en la consulta de atención primaria y ¿qué queremos aprender de la patología tiroidea? Bueno, sobre todo hablar un poco de qué es lo que sucede con esta entidad, la epidemiología, repasar la anatomía de la glándula, la fisiología, ¿sí? Y cómo se regula toda su secreción, sobre todo a nivel primario de la glándula, y semiología, que es muy importante para detectar precozmente eh, sospecha patológica de tiroides. Las manifestaciones clínicas, cómo abordamos esta sospecha diagnóstica y cómo la tratamos en la mayoría de los casos, ¿no? Sobre todo vamos a abordar hipertiroidismo, nódulo tiroideo bocio muy chiquito como para que lo vean y algunos tips para terminar. Bien, en cuanto a la anatomía de la glándula, bueno, la glándula está en la región anterior del cuello, por delante de la tráquea, ¿sí? Pesa aproximadamente 20 gramos, está formada por un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo, que están unidos los dos por un istmo. Anatómicamente, como reparo para poder palparla, tenemos el cartílago tiroides, que acá lo podemos ver, ¿sí? El cartílago tiroides por arriba de la glándula y el hueso ioides también, ¿sí? Y la glándula tiene una estructura homogénea cuando es normal, ¿sí? Eh, y nuestra palpación, en realidad lo primero que tenemos que hacer es una inspección, que a veces es muy rica, en general no se ve cuando la glándula no tiene ningún trastorno. Eh, y, y en caso de que tuviéramos alguna aproximación por inspección que nos llame la atención, nuestra semiología va a ser, nos posicionamos por detrás del paciente, maniobra palpatoria de Kervin, con nuestros dedos pulgares nos apoyamos sobre las vértebras espinosas y con nuestros índices y medios nos apoyamos suavemente sobre la región anterior del cuello. Buscamos estos reparos anatómicos que les dije, acá vamos a ver para graficarlo, y le pedimos al paciente que degluta para confirmar que estamos en presencia de la glándula que nos va a rolar por sobre nuestros pulpejos de los dedos. Y ahí nos tomamos un tiempito para identificar consistencia, eh, para identificar a ver si hay algún nódulo, y también terminamos nuestro examen semiológico con palpación de todo el cuello, buscando adenopatías, buscando alguna otra estructura que podamos encontrar. También hay una versión de semiología desde anterior, pero es más para los expertos. Bien, hablemos un poco de cómo funciona, digamos, cómo se forman las hormonas tiroideas y quién las regula, ¿no es cierto? Bueno, esto es primordial. Sabemos que todo lo comanda el hipotálamo a nivel central. Eh, el hipotálamo libera hormonas, una hormona hipotalámica, la TRH, que es la que va a estimular la adenohipófisis, donde se produce la TSH, la tirotrofina, que es la encargada de estimular de forma directa a la glándula, y en base a lo que circule periféricamente de producción de hormonas tiroideas, va a ser si este feedback es más positivo o si está en equilibrio, ¿sí? Y no estimula. O sea, si la adenohipófisis detecta que hay baja concentración de hormonas tiroideas en sangre, ¿no es cierto?, periféricas, va a secretar TSH para estimular la producción de hormonas tiroideas a nivel glandular, que es donde se producen. Si esto no fuera necesario o si hay una hiperproducción de hormona tiroidea por la causa que fuera, que ya las vamos a ver más adelante, se produce un descenso de secreción de hormona tiroidea, de TSH, para que no se estimule más la glándula. Bien, ¿cómo se produce, no es cierto? ¿Cómo se producen las hormonas tiroideas? Bueno, acá está, en este proceso es donde nosotros entendemos por qué pedimos algunos dosajes en sangre y por qué tratamos al paciente como lo tratamos, y es un paso que lo tenemos que repasar, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un corte de la glándula tiroidea,
histológico, este sería un corte y vemos que la unidad funcional de la glándula tiroidea es el folículo tiroideo, ¿sí? Que está formado por estas células foliculares, un coloide, vasos capilares y células parafoliculares que son encargadas de la producción de calcitonina, que no nos vamos a encargar en este momento de profundizar porque sería más que nada para la regulación del mecanismo fosfocálcico y sería otras entidades. Pero sí nos vamos a encargar de hacer un corte para poder ver qué es lo que pasa en estas células foliculares, que es donde ocurre, y en el coloide, todo lo que tiene relación con la formación de las hormonas tiroideas, ¿sí? Transportamos este corte a un gráfico más grande y entonces lo primero que tenemos que saber es que necesitamos yodo para formar hormonas tiroideas. Y el yodo lo absorbemos a nivel del tubo digestivo a través de sales, ¿sí? Yodadas. Nuestra sal de mesa ha sido yodada para evitar déficit, antes no se producía eso, y nos aseguramos ahí el aporte de yodo para formar hormona tiroidea. Una vez que el yodo se absorbe en el tubo digestivo, en el estómago, es atraído hacia las células foliculares por el torrente sanguíneo, pero para poder entrar a la célula folicular, que es esta, necesita de un cotransportador, un SYN-transportador sodio-yodo, ¿sí? Que es una forma, es un yoduro sodio, ¿sí? Y también a través de una bomba tepeasa como para producir energía para que esto ocurra. Esto pasa a nivel de la membrana basal, ¿no es cierto? Pero necesitamos trasladar a este yoduro hacia la membrana apical para que pueda ser transportado a través de esta pendrina, esta sustancia que es se llama pendrina, hacia el coloide. Aún así, eso acá empieza a aparecer la peroxidasa tiroidea que se necesita para que la pendrina pueda también favorecer que el yoduro ingrese al coloide en forma de yoduro todavía y a través de procesos de oxidación, también dependiendo de la peroxidasa tiroidea, se transforme en yodo, ¿sí? Y esté dispuesto para unirse con, digamos, con moléculas de tirosina. En paralelo a todo esto que cuento con el yodo, en la célula folicular, en el núcleo, en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi se forman unas moléculas que son la tiroglobulina, que están formadas por aproximadamente 140 aminoácidos de tirosina, ¿sí? Que son las que se van a liberar por exocitosis al coloide y son las que se van a unir por procesos de oxidación también a las moléculas de yodo. Depende cómo se unan, van a formar moléculas de un yodo y un residuo, un aminoácido de tirosina, o sea que va a ser monoyodotiroxina, o dos moléculas de yodo con una molécula de tirosina y va a ser diyodotirosina, ¿sí? Y a su vez, estas dos moléculas, dependiendo cómo se vuelvan a unir, que es el proceso de acoplamiento, que vamos a ver en esta secuencia, vamos a dar por terminada el acoplamiento y vamos a tener, si se unen dos de mono, van a ser dos de diiodotiroxina, va a ser T4, y si se une una de mono con una de diiodotiroxina, va a ser T3, ¿sí? Estas moléculas, estos acoplamientos se van a volver a meter en la célula folicular por medio de endocitosis, ¿sí? Y van a ser liberadas al torrente sanguíneo una vez pasado por este proceso de proteólisis por unas lipasas, ¿sí? Por unas enzimas que degradan estas vesículas, y entonces lo que va a pasar es que van a pasar al torrente sanguíneo porque son liposolubles en forma de T3, en forma de T4, los residuos de tirosina que queden, o las que queden liberadas de monoiodotiroxina o de diiodotiroxina van a desplazar el yodo y esto vuelve a recircular en la célula folicular para que vuelvan a utilizarse. Y parte van a ser liberadas al torrente sanguíneo que no van a ser funcionalmente activas, entonces se van a degradar, ¿sí?
Nos quedamos con esta definición de que las hormonas tiroideas T3 y T4 ya formadas en todo este proceso que les conté, eh, van al torrente sanguíneo, pasan sin dificultad porque son liposolubles y se unen mayormente a una molécula transportadora de, de hormonas tiroideas, que es la TGB. Eh, la mayor parte se transportan a través de esta tiroglobulina, un porcentaje mucho más chiquitito a través de albúmina y un porcentaje mucho más chiquitito aún libres en sangre. ¿Y dónde van a ir? A todos los tejidos, ¿sí? Donde encuentren receptores, en todos los tejidos va a haber receptores nucleares para que la T4 y la T3 actúen y básicamente estimulen el metabolismo de todo el organismo. Bien, ¿por qué es importante todo esto? Y me voy a detener 5 minutos, un minutito más en esto, es que acá tenemos grandes pasos para que ocurra el ingreso, digamos, del estímulo de la célula folicular, del ingreso del yodo. Esto va a depender del estímulo de la TSH, ¿sí? Y va a depender, como dijimos hoy, de la concentración periférica de hormonas tiroideas que haya. Si hay poca concentración, más estímulo va a haber de TSH. La TSH también influye en el acoplamiento de las hormonas, de los residuos de tirosina, de los aminoácidos de tirosina con el yodo, y la peroxidasa tiroxina va a intervenir en que esta oxidación del yoduro a yodo se transforme y también se acople para formar hormonas tiroideas. Entonces, tenemos dos, eh, digamos, estrellas en esta situación, que va a ser la TSH, los receptores de TSH en la membrana de la célula folicular, y la peroxidasa tiroidea en el coloide. También tenemos que saber fisiológicamente que en el coloide van a quedar moléculas de tiroglobulina con grandes concentraciones de hormonas tiroideas ya formadas hasta por 2 meses o 3 meses. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando ocurre alguna patología que altere el funcionamiento o la producción de hormonas tiroideas, para que empiece a dar síntomas, necesitamos, por ejemplo, una tiroiditis subaguda que destruye tejido celular tiroideo, y que no deja producir, tenemos una reserva en los coloides tiroideos de al menos 2 o 3 meses para que empiece a haber un déficit real de hormonas tiroideas y empiece a haber sintomatología. Lo mismo para cuando queremos ajustar dosis y necesitamos ver si esa dosis es efectiva, necesitamos esperar al menos una latencia de 8 semanas, entre 6 y 8 semanas. Para eso es muy importante. Bien, ¿y cuáles son los efectos fisiológicos de la hormona? Acá tenemos en este listado a nivel general todo lo que ocurre gracias a las hormonas tiroideas, en donde son importantes, que interfieren en el desarrollo del sistema nervioso central. Recuerden que estimula todo el desarrollo del sistema nervioso central y es una cosa primordial para el primer trimestre de la gestación, ¿sí? En el crecimiento corporal, en el metabolismo energético basal, en el metabolismo intermediario, ¿sí? Con todas las reacciones biosintéticas o de degradación del metabolismo de los hidratos del carbono, de lípidos o de proteínas, de secreción de la hormona estimulante de la tiroides, o de la inhibición mediante la cantidad de concentración que haya. Bien, y entonces, ya abordando desde la parte patológica, vimos la fisiología normal, y entonces vamos ahora a entender por qué se produce hipofunción o se produce hipofunción, y mayormente nos vamos a abocar en lo que es primario de la glándula, ¿sí? Que es lo que más vemos nosotros, y cuando sospechemos una entidad que sea secundaria o terciaria, o sea, a nivel hipófisis o hipotálamo, necesitamos sí o sí el aporte del especialista. Bien, el hipotiroidismo, o sea, la hipofunción de la glándula, es un síndrome caracterizado por deficiencia básicamente de hormonas tiroideas, ¿sí? Y esto nos va a traer aparejados varias situaciones. Primero, saber que la presentación aumenta con la edad, que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ahora se ha equiparado bastante, ¿sí? Que es frecuente en áreas endémicas con deficiencia de yodo, que hay una prevalencia de hasta el 2%, pero que del hipotiroidismo subclínico es mucho más alto, del 15%.
que es una entidad buena, por suerte, ¿sí? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? A la cabeza y con primer lugar y con un porcentaje muy alto, las autoinmunes, ¿sí? La tiroiditis de Hashimoto por autoinmunidad, ¿sí? Generamos por diferentes mecanismos ambientales, estrés, generamos autoanticuerpos contra las peroxidasas tiroideas y eso hace que disminuya la producción. Ahora vamos a entender por qué, ¿sí? Disminuimos ahí la producción de hormonas tiroideas. Puede ser una hipofunción esporádica, puede ser posparto, que son las más frecuentes, ¿sí? Iatrogénica, pero iatrogénica a veces porque no consumimos, una vez hecho el diagnóstico, la medicación o por una situación posquirúrgica, por ejemplo, por un tumor, un linfoma o por un tumor de cuello que requirió eh, quimio, ¿sí? O rayos, o por yodo radioactivo, por alguna otra causa, ¿sí? Por fármacos como fármacos que tienen yodo, ¿sí? Entonces, el litio, la amiodarona, la interleuquina 2, eh, causas de hipotiroidismo poco frecuentes por déficit de yodo, el bocio endémico, por áreas con déficit de yodo, casi ya no se ven. La tiroiditis subaguda de Kervain, que es la que yo les expliqué, que está asociada a un cuadro viral y que es un proceso subagudo que se desarrolla después de una gripe, de un cuadro viral relacionado con días anteriores. Empieza el paciente a percibir dolor en el cuello. eh, a veces hay un nódulo dominante y lo que se produce es por proceso inflamatorio de destrucción del tejido glandular, ¿sí? Y entonces hacen un hipotiroidismo esporádico, así como transitorio. Y después tenemos los hipotiroidismos secundarios, a patología hipofisaria o hipotalámica, son muy poco frecuentes y obedecen generalmente a tumores, ¿sí? Y no solamente tienen clínica de hipotiroidismo, tienen clínica de toda la reserva hipofisaria, o sea, de todas las hormonas que secreta la adenohipófisis. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas en general, los pacientes con trastornos de hipotiroidismo que no son severos, son inespecíficas, son casi asintomáticos o oligosintomáticos y son muy inespecíficos los síntomas. A veces los pacientes consultan por astenia, inespecífico, enorme, con varios diagnósticos diferenciales para pensar, debilidad, piel seca, tendencia al frío, ¿sí? Estreñimiento, alteraciones menstruales. Y los más tardíos y más severos, que son pacientes que están con larga data de déficit de producción de hormona tiroidea a nivel primario, aumento del peso, depresión, ¿sí? Letargia, ¿sí? Pero son los casos, la verdad que son los menos que vemos. ¿Cómo hacemos el enfoque diagnóstico ante una sospecha de un paciente con hipotiroidismo? Bueno, lo primero que tenemos que dosar es TSH, ¿sí? La TSH ultrasensible es altamente sensible y específica para determinar patología tiroidea. Y a partir de ahí vamos a poder saber en qué situación estamos. Si estamos en una sospecha de un hipotiroidismo primario, lo que nosotros vamos a encontrar es una TSH aumentada con tendencia a estimular la hipoproducción de hormonas tiroideas, ¿sí? Y T4 libre baja y T3 que no la pedimos, pero bueno, este sería el patrón bioquímico teórico, ¿sí? Nosotros nos quedaríamos acá con una TSH alta y una T4 libre baja, ¿sí? ¿Por qué no pedimos T4 total, que no nos sirve? Porque muchas veces está sesgada por la unión a las proteínas o por algún fármaco concomitante que usemos como anticonceptivos en pacientes jóvenes, ¿sí? Que disminuye la producción de tiroglobulina y entonces a veces no es el diagnóstico más exacto. Entonces pedimos T4 libre, ¿sí? Y la medición de los anticuerpos, porque en realidad muchas veces nos apoya el diagnóstico de autoinmunidad o si estamos en una sospecha porque es una TSH alta con una T4 libre normal, que tenemos un hipotiroidismo subclínico,
nos va a hablar mucho de pronóstico. Si tenemos anticuerpos muy altos, esa paciente va a terminar siendo hipotiroidea, lo más probable, ¿sí? Y después tenemos las causas centrales de hipotiroidismo, ¿sí? Donde la TSH va a ser indiferente de acuerdo al momento donde la encontremos, pero sí no vamos a tener producción de T4 ni de T3, ¿sí? Y lo que se hace además de sumarle, como les dije, es se le suma la reserva de adenohipófisis, toda la reserva hipofisaria para ver qué otros trastornos tiene, porque va a depender también del tamaño del tumor y de lo que comprometa de la adenohipófisis. Pero probablemente son pacientes que van a tener ACTH baja, FSH, LH, ¿sí? Gonadotrofina, todo lo que tenga que ver con la adenohipófisis. Bueno, acá es donde nos tenemos que detener porque es lo que más vamos a ver en los pacientes ambulatorios, en los pacientes de consulta de atención primaria, y tenemos que ser muy cautos qué vamos a hacer con este paciente. El hipotiroidismo subclínico es una entidad que está definida por una TSH elevada, ¿sí? Hasta 10, hasta 15, para un rango hasta 4 como normal, 4,2 depende del laboratorio, con una T4 libre normal, en un paciente que está con muy pocos síntomas o síntomas, digamos, inespecíficos, leves, ¿sí? Que nos dan mucha sospecha de atribuírselo francamente a una hipofunción de la producción de la glándula. Es muy prevalente en mujeres premenopáusicas, en ambos sexos, en mayores de 65 años con mucha más frecuencia también, lo tenemos que sospechar, y son por autoinmunidad la mayoría. Entonces, muchas veces cuando mejoran su estrés, cuando mejoran su carga emocional, mejora la producción y queda ahí. Pero también va a depender de la capacidad que tenga el paciente de formar autoanticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, por ejemplo, y entonces ahí va a dar el pronóstico de cómo va a terminar este paciente, si va a quedar ahí, lo va a revertir o va a terminar siendo un hipotiroideo franco. ¿Cuáles son los estudios que requerimos? Primero, en la semiología, ¿sí? Porque la semiología nos va a dar mucha riqueza en cuanto a si palpamos un nódulo, si palpamos la glándula como irregular, chiquitita, toda irregular, eso va a ser experiencia dependiente, ¿sí? Pero bueno, si tenemos una glándula con un patrón heterogéneo, micronodulillar, es bien de tiroiditis, de autoinmune, o si tenemos este contexto de un paciente con sospecha bioquímica de un hipotiroidismo subclínico, pero una ecografía normal, lo más probable es que este paciente resuelva sola la situación. ¿Cómo lo tratamos y a quién? A favor del tratamiento, esto vamos a encontrar mucha bibliografía, pero a favor del tratamiento son los pacientes que les disminuya la morbimortalidad cardíaca, ¿sí? Pacientes con antecedentes de patología cardíaca de base, pacientes mayores de 65 años, sobre todo en contexto de síntomas compatibles con cuadros de angustia, de depresión, de lípidos alterados, que tenga alteración en el hemograma, que sea una anemia inexplicable por otra causa, ¿sí? Pacientes jóvenes que desean embarazo, que están en tratamiento por fertilidad. Los protocolos de fertilidad dicen que la TSH tiene que estar en 2, 2,5, o sea que si tienen 3,5, a pesar de que esté en rango, la tratan para optimizar todo su funcionamiento general, ¿sí? La tratan a bajas dosis. En un paciente con bocio, con hipofunción, que generalmente es muy raro, o en los pacientes que tienen síntomas compatibles con hipofunción tiroidea, menores de 65, pero con anticuerpos muy altos, ¿sí? Que es lo que les venía diciendo, que son los candidatos a quedarse y quedarse en este rango y terminar siendo hipotiroideos. Bueno, también lo que tenemos que saber que el tratamiento se hace con levotiroxina vía oral en ayunas a un rango de 1,5, 1,6 hasta 2 microgramos kilo día, ¿sí? Generalmente no dejamos afuera a los pacientes que tengan mayores de 50 años con enfermedad coronaria y que necesitan iniciar tratamiento, lo hacemos con baja dosis, ¿sí? El objetivo del tratamiento es llevar a la TSH en 2, 2,5, entre 0,5 y 3, pero lo ideal sería entre 2, 2,5. Paciente que esté reemplazado con levotiroxina, ¿sí? Y controlarlo entre la octava
semana aproximadamente con dosajes nuevos para ver el ajuste de dosis, por el motivo que les conté de la fisiología, ¿sí? Recuerden también que la vida media de la levotiroxina es de 7 días de la T4, ¿sí? A diferencia de la T3, que es horas. Entonces tenemos también capacidad de ajustar dosis personalizados con el paciente. A veces podemos decir, bueno, le quedan muchos comprimidos porque compró de 100, bueno, ajustamos dosis y en vez de darle los 7 días le podemos dar 6 días. Se puede hacer igual por la cinética y la dinámica de la droga, ¿sí? ¿Y cuándo derivamos un paciente con hipotiroidismo al especialista? ¿Sí? Cuando con valores máximos de dosis kilo día no logramos que el paciente se ponga eutiroideo, o sea, con función tiroidea normal, ¿sí? Eh, Cuando por la clínica y dosaje sospechamos que el hipotiroidismo es secundario o terciario, ¿sí? Cuando tenemos por imagen un nódulo dominante, solitario, un nódulo, no un quiste, ¿sí? Eh, que tenga criterios para punción, aspiración con aguja fina y en un contexto de hipofunción o función tiroidea normal, es otro de los momentos donde tenemos que compartir este paciente con el endocrinólogo. En cuanto a la hiperfunción, vamos a verlo, pero también tienen que saber que el hipertiroidismo se comparte sí o sí con el endocrinólogo. Es una entidad que no nos da mucho tiempo, que requiere de tratamientos mucho más invasivos, ¿sí? Que tiene repercusiones clínicas mucho más graves que el hipotiroidismo, que lo puede poner en riesgo al paciente. Entonces, tenemos primero que actuar rápido y compartirlo, ¿sí? Como dije recién, es una hiperactividad tiroidea por una hiperproducción de hormona, por la causa que fuera, que ahora la vamos a repasar, eh, que lo que produce es una hiperestimulación y una aceleración de todos los procesos metabólicos, que muchas veces ponen en riesgo al paciente. El primario también es la mayoría, el más frecuente es por autoinmunidad, que es la enfermedad de Graves. Propio de la glándula. Tenemos el bocio tóxico multinodular, el adenoma tóxico, ¿sí? Que es un nódulo hipersecretante de hormona como autónoma de hormonas tiroideas, una metástasis funcionante muy raro, ¿sí? O el consumo excesivo de yodo también muy raro, ¿sí? Y después tenemos los hipersecundarios, que son adenomas secretores de TSH, a nivel hipofisario, ¿sí? Que son adenomas hipersecretantes de TSH, entonces hay una hiperestimulación porque hay una gran concentración de TSH circulante que va a ir a hiperestimular a la glándula para que hiperproduzca hormonas. Mucho más, mucho menos frecuente, un tumor secretor de gonadotrofina coriónica. Y ustedes me dirán, ¿qué pasará con esto? La gonadotrofina coriónica es homóloga bioquímicamente a la TSH, entonces actúa como si fuera TSH y hace una hiperestimulación de la glándula. Muchas veces en los tumores de trofoblasto de la placenta se produce esto y hay un hiper asociado que, bueno, hay que saber por qué y es por esto, ¿sí? Y también en forma fisiológica pasa que en el primer trimestre del embarazo el aumento del pico de la secreción de hormona gonadotrofina coriónica hace que se unan los receptores de TSH en las células foliculares de la glándula y produzca una hipersecreción de hormona tiroidea y sea un hipertiroidismo, digamos, que es transitorio en el primer trimestre del embarazo y que hay que saber que puede existir esto y no enloquecerse de tratar a la paciente porque lo más probable es que seguirla para ver si esto empieza a bajar a partir del segundo trimestre. Y lo otro que sucede en el embarazo, ya que estamos ahí, que es fisiológico, es que hay un aumento a nivel placentario de una de las enzimas que interviene en la inactividad de la T4, que es una deiodinasa D3 inversa se llama, que lo que hace es inactiva la T4. Y es el motivo por el cual muchas veces los obstetras nos mandan a las pacientes porque no logran tener una paciente eutiroidea, pacientes que son hipotiroideas de base, que se embarazan y que requieren más dosis, sobre todo en el primer trimestre, requieren más dosis de levotiroxina durante el primer trimestre y generalmente durante todo el embarazo.
que después lo tenemos que controlar porque eso se revierte solo y es en realidad dependiendo de la placenta. Bueno, la epidemiología del hiper es mucho más baja por suerte, es más común en mujeres, ¿sí? La enfermedad de Graves es la causa más común, ¿sí? Y el bocio tóxico nodular en los ancianos. El Graves representa casi el 80% de las causas de hipertiroidismo, de tirotoxicosis, ¿sí? Va a depender de autoanticuerpos, ¿sí? El rango de edad es de presentación. Y también tenemos que su etiopatiogenia está bastante discutida, se cree que es por factores ambientales, por alta ingesta de yodo, por un nivel alto de estrés, ¿sí? Es frecuente también en el posparto. Y también tengan en cuenta que a veces hay un hiperficticio que es por pacientes psiquiátricos o pacientes con trastornos de alimentación que ingieren levotiroxina para estar hipermetabólicos y descenso de peso, aunque no lo crean. Las manifestaciones clínicas es de hiperfunción, ¿sí? Todo va a estar hiperestimulado, ¿sí? Van a tener sudoración, van a tener, a nivel central van a estar irritables, van a tener insomnio, pueden tener, no voy a decir estrictamente van a tener, pero depende la capacidad de producción, de hiperproducción de hormonas tiroideas y de la concentración circulante que haya en el organismo, va a ser la clínica que tenga, ¿sí? Van a tener síntomas generales de cansancio también, de sensación de calor, de pérdida de peso, cansancio por el hipermetabolismo, se agotan, ¿sí? Por este hipermetabolismo que tienen. Van a tener aumento del estímulo de la motilidad digestiva, o sea que pueden tener diarrea, pueden tener hipermenorrea, pueden tener infertilidad, debilidad muscular, a nivel cardíaco pueden tener taquicardia, pueden debutar con una fibrilación auricular por trastornos eléctricos, ¿sí? Hipertensión arterial, todo en más, ¿sí? Temblores a nivel neurológico, pero va a depender básicamente de la concentración de hormonas tiroideas que haya a nivel periférico. El diagnóstico, como todo, es una historia clínica, un examen físico, un laboratorio que nos apoye con una TSH suprimida, porque la adenohipófisis va a reconocer que hay mucha concentración de hormonas tiroideas a nivel periférico circulantes, y por supuesto se va a acompañar de T4 elevado libre y T3 obviamente también, y anticuerpos antirreceptores de TSH positivos, ¿sí? Que son autoanticuerpos que se unen a la glándula, a los receptores de TSH e hiperestimulan las células foliculares. Recordemos que esta es la causa más frecuente, que es la enfermedad de Graves, que es por autoinmunidad. Después, en la ecografía podemos tener un bocio difuso por hiperestimulación de los folículos tiroideos, ¿sí? Y entonces aumenta la glándula, puede ser simétrica o pueden ser solamente nódulos. Y el centellograma, que es patrimonio obviamente del endocrinólogo, va a tener una gran captación, ¿sí? Se trata con antitiroideos, obviamente, mediados por el endocrinólogo y seguidos porque también tienen gran repercusión a nivel sistémico, hacen leucopenia, o sea que son pacientes que tienen que estar muy de cerca monitorizados. Y lo otro que se hace cuando hay un gran hipermetabolismo que compromete al paciente, se le hace yodo radioactivo. Se aísla al paciente, se le hace yodo y se le destruye tejido glandular, ¿sí? Lo más probable que lo que pasa con esto es que después se vuelve hipotiroideo y hay que reemplazarlo, pero es mucho menos grave. O el último recurso es la cirugía. Como verán, el hipertiroidismo, la hiperfunción de la glándula no nos da tiempo, puede poner al paciente en situación de gravedad y bueno, una de las cosas que no hablamos fue el hipertiroidismo subclínico, que como sucede en el hiposubclínico, es un paciente que tiene síntomas inespecíficos leve de hiperfunción y lo apoyamos con una TSH que va a estar muy suprimida con T4 libre y T3 normal, ¿sí? Y es un momento donde lo tenemos que observar al paciente, seguirlo de cerca y compartirlo con
el endocrinólogo, porque si los TRAPS, que son estos anticuerpos antirreceptores de TSH, están muy altos, eso nos dice que probablemente este paciente se convierta en un hiper, francamente, y entonces lo empiezan a inhibir con medicación a baja dosis para que no llegue ahí. Y tampoco tengan que inhibirlo demasiado para hacer destrucción glandular. Bien, algunas definiciones sobre nódulo tiroideo que como médicos de atención primaria tenemos que reconocer en nuestro consultorio es que es una patología que la encontramos básicamente de forma sintomática con el examen físico de la glándula, que obedece cuanto mayor edad a más sospecha de patología maligna, que aún así solamente el carcinoma medular de tiroides es el que nos, o el diferenciado, son los que nos preocupan, pero que son los menos frecuentes, pero que en general, si esto fuera un nódulo maligno, tiene resolución y tiene buen pronóstico. Que los factores de riesgo para hacer nódulos tiroideos malignos es que hayamos tenido o que el paciente tenga un antecedente de radiación de cuello por alguna causa, ¿sí? Que sea una edad avanzada, sea mayor de 40 a 50 años. En los niños, si se encuentra, también tiene sospecha de malignidad. Es mucho más frecuente en mujeres, ¿sí? Y el embarazo a veces puede producir nódulos nuevos de algunos que tengamos preexistentes, pero solo hay que seguirlos. Y es muy controvertido si encontramos uno para tratar. Pero bueno, es bien patrimonio de especialista. Bueno, lo que sí nos importa es el tamaño, porque vieron que la glándula es muy chiquita, no se percibe si uno no tiene alteración. Entonces, si aparece un nódulo en un contexto de una glándula que pesa 20 gramos, que es muy chiquitita, que es imperceptible, pero tenemos un nódulo de 1 centímetro, francamente lo va a notar el paciente. Y si compromete el nervio recurrente que pasa por ahí, a veces el único síntoma que tiene, el único signo es la difonía, ¿sí? O signos de compresión. Cuando traga, como que siente que algo le pasa en el cuello o que se pone difónica, ¿sí? Bien, como todo, el anamnesis es nuestro pilar fundamental. Preguntar sobre historias de nódulos, de factores de riesgo para cáncer tiroideo, si hay antecedentes familiares, si tuvo alguna maniobra quirúrgica, instrumental o radiación en el cuello, el examen físico para poder detectar las características del nódulo a través de la palpación, la consistencia, si le duele, si está adherido a planos, si hay adenopatías para nódulo, ¿sí? Todo lo que nos enriquezca la semiología. Y después, bueno, obviamente nos acompañamos con el laboratorio. A veces son nódulos que no comprometen la función de la glándula y muchas veces si tienen antecedentes de un carcinoma medular de tiroides que se hereda y se puede asociar a otros tumores que son los neuroendocrinos, es importante para pedir calcitonina, ¿sí? Y la ecografía es nuestro elemento primordial de bajo costo y de alto rédito para poder estudiar nuestro nódulo tiroideo en primera instancia. El ecografista van a ver que les va a dar una descripción muy pormenorizada del nódulo y esto no es al azar, sino eso nos ayuda a clasificar al nódulo y ver si este nódulo tiene criterios para PAF, para punción aspiración con aguja fina, que es patrimonio de cabeza y cuello o de los radiólogos intervencionistas. Bien. ¿Cuándo tenemos criterio de indicación de PAF? Y es muy importante mandar al endocrinólogo con nuestro criterio de indicación de PAF y no mandarle al endocrinólogo un nódulo porque lo encontramos y no sabemos qué vamos a hacer con él, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que saber como médicos de atención primaria. Si pudiéramos aprender esto, es un montón, ¿sí? Un nódulo que sea mayor o igual a 1 centímetro, 1 centímetro de diámetro es el patrón de corte, ¿sí? O que sea altamente sospechoso o que tenga una sospecha ecográfica intermedia pero que sea mayor a 1 centímetro, ¿sí? Que sean los nódulos mayor a 2 centímetros aunque no tenga sospecha ecográfica, que no se le agregue ninguna otra descripción como bordes irregulares, como vascularización periférica, calcificaciones centrales, que son las cosas que nos van a describir los ecografistas, los radiólogos. Si tiene más de 2 centímetros, ya por tamaño
tiene indicación de PAF, ¿sí? Y no hay que mandar, por más que tenga 1 centímetro, o sea, que tenga 9 milímetros, 8 milímetros con características quísticas, es un nódulo que nosotros podemos seguir en el tiempo y no es un nódulo candidato a punción, ¿sí? Los quísticos, eso los radiólogos los informan con mucha precisión y cuando lo ponen es porque están seguros, no tienen características sospechosas para PAF. Para ir cerrando y para tener algún concepto general de bocio, que es el aumento del tamaño de la glándula tiroidea, por diferentes causas, un bocio simple, que no se debe a una enfermedad autoinmune, ni tiroiditis, ni neoplasia, aunque pueden acompañarla, es la más común de las glándulas tiroideas, el aumento del tamaño, sin tener muchas veces repercusión en la función tiroidea, ¿sí? La disminución de la disponibilidad de yodo es una de las causas, la ingesta de bociógenos como algún fármaco o defectos congénitos en la síntesis y en la acción de las hormonas tiroideas. No se hace nada, solo se lo controla. A veces hay conductas invasivas por compresión, pero no porque altere la función tiroidea, ¿sí? Y después tenemos los bocios nodulares, ¿sí? Como este, por ejemplo, que también lo que nos lleva a la consulta con el endocrinólogo son signos o síntomas de comprensión. Acá tenemos diferentes fotos de bocios y la clínica generalmente el paciente es asintomático, a menos esto que les cuento, va a depender del tamaño. Y para tener una primera aproximación de patologías tiroideas, creo que es más que suficiente, solo quedarse con el concepto de que los médicos de atención primaria estamos muy capacitados para detectar patología primaria, sobre todo de alteración de la función de la glándula, poder definir un hipotiroidismo o un hipersubclínico. En caso de que sea un hiposubclínico, el seguimiento es nuestro. Si fuera un hipoprimario, que estamos seguras que es un hipoprimario heterogéneo, autoinmune, con anticuerpos antiperoxidasa positivos y que empezamos con el rango de dosis que les describí anteriormente, también lo podemos seguir nosotros, a menos de esas consideraciones especiales que les dije que están acá en la clase y que lo vamos a compartir con el endocrinólogo. Y siempre compartir cualquier sospecha de hipertiroidismo con el endocrinólogo hasta que nos diga que ese paciente ya no corre riesgo, ¿sí? Y como concepto general, ante la presencia de un paciente, la detección desde el paciente o nuestra de un nódulo tiroideo, poder tener estos 3 o 4 conceptos básicos sobre tamaño, sobre características y saber con fundamento armar una derivación prolija al endocrinólogo para que le haga una punción. Bueno, muchas gracias.